Bueno, entonces este es un caso clínico de un paciente de sexo masculino de 52 años con antecedentes de hipertensión de 18 años en tratamiento con sartán. Presenta un cuadro clínico de 6 meses de evolución de malestar general, astenia, que se ha ido incrementando en intensidad desde hace 2 meses, se suma alza térmica, dolor abdominal difuso tipo pesantez. Refiere que la astenia se incrementa en intensidad, por lo que acude al examen físico. Tiene 120/80 de presión arterial, pulso de 88 latidos por minuto, 24 respiraciones y temperatura de 37 grados. Las mucosas y conjuntivas están pálidas y existe hepatoesplenomegalia. Muy bien, serían entonces la historia clínica del paciente. Vamos a trabajar haciendo un listado de problemas que encontramos en este caso en particular. Ok, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Astenia, Ajá, ¿qué más? fiebre, dolor abdominal de tipo Pongamos, difuso. pongamos alza térmica porque no nos consta que tenga fiebre, incluso el examen físico la temperatura está normal, ¿no? Ahora, sí es cierto, también tenemos dolor abdominal, es un dolor difuso, Conjuntivas y mucosas pálidas. palidez, Hepatoesplenomegalia. ajá. ¿Qué más? Tiene taquipnea. Hipertensión. Tiene hipertensión arterial, correcto. ¿Algo más? Tiene taquipnea el paciente. Una ligera taquimia. Listo. Ok, estos serían los problemas que tenemos en este caso. No existe ningún problema adicional, ¿no es cierto? Ok, de aquí vamos a tomar para nuestro análisis. Y recuerden que vamos a analizar los problemas. O puede ser también síndrome. Síndromes que encontremos. Ok, ¿cuál es el problema o síndrome que vean ustedes ahí? Síndrome anémico. Ya, vamos a poner síndrome anémico. Ya. En la historia clínica, podemos ver alguna causa para que el paciente tenga anemia. El paciente tiene algo que nos sugiera una etiología, una causa para tener anemia. Por ejemplo, hemorragia digestiva, que no está ahí, ¿no? Pero, ¿qué podría provocar anemia de lo que sabemos que tiene el paciente hasta ahora? Hepatoesplenomegalia. Ya, sí, la hepatosplenomegalia nos ubica la anemia en qué tipo. ¿Cuál sería la causa? Por la hepatosplenomegalia, ¿qué nos sugiere? Por destrucción en el vaso. Ya, una hemólisis, correcto. Aunque no tenemos ictericia, pero sí es correcto. Podría ser hemólisis. ¿Qué más? ¿Qué otra causa nos podría, de los problemas que tenemos ahí, nos podría conducir a que el paciente tenga anemia? ¿Alguna idea? El dolor abdominal difuso. Ya, ¿eso qué le sugiere a usted? Tal vez una anemia ferropénica. Ya, exacto, Oral. leucopenia por una gastropatía o por una dispepsia, ¿no? Que no estamos claros de eso, ¿no es cierto? Solo estamos sugiriendo cuáles podrían ser los diagnósticos. Y algo más, quizá, ¿alguien tiene otra idea? La palidez. O sea, claro, la palidez es por anemia, pero la pregunta es, ¿por qué podría tener anemia este paciente? Unos dicen hemólisis por la esplenomegalia, otros dicen, una compañera nos habló de dolor abdominal, y eso podría sugerir una dispepsia que conduce a ferropenia. Estoy de acuerdo. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con los pacientes hipertensos cuando no se controlan bien? ¿Cuál es el blanco de la hipertensión arterial? ¿Cuál es la diana de la hipertensión? El riñón. ¿Ya? ¿Y puede provocar esa anemia? Sí. Correcto, ¿no es cierto?
Entonces puede ser una anemia de origen renal por insuficiencia renal crónica, usualmente asociada a hipertensión arterial. Miren, esas son las consecuencias en este caso, ¿no? Definitivamente hay que ver la biometría para orientarnos, pero sería una de las posibilidades como para pensar qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿Qué otro problema más tiene el paciente que sería interesante analizar? Otro problema consideran importante. Tal vez la taquipnea, doctor. Mm, la taquipnea puede ser por muchas causas, ¿sí? Puede ser por estrés, puede ser por, no sé, incluso habría que pensar si está bien tomada. No le encuentro yo asociación con otros síntomas. Digo, no tiene ningún problema pulmonar, no tiene disnea, no es el motivo de consulta, entonces pensaría que esa taquipnea podría responder a otro problema, no necesariamente asociado a problema pulmonar. Pero que solo taquipnea solita me deja mucho en blanco, ¿si me entiende? No es un problema que me pueda yo asociar con otros. Doctor, también la astenia, porque al principio es malestar general, tiene su tiempo de evolución, pero luego incrementa de No. intensidad. Ok, las tienes un problema difícil. ¿Por qué? Porque se asocia con todo y significa nada a la vez. Creo que lo más recomendable es, ¿qué enfermedades producen astenia? Usualmente enfermedades crónicas. Las neoplasias, Neoplasias, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, el EPOC. Todas las enfermedades crónicas producen, en cierto modo, astenia. Entonces, la verdad es que no me dice más. Es lo que podríamos analizar desde el punto de vista de la astenia como problema. Lo que hacemos es comúnmente tomar la astenia y a unirle a otro problema como para darle peso o validez. Porque la astenia también es presta o forma parte del síndrome anémico. ¿Están de acuerdo? La misma anemia podría ser la causa para que este paciente tenga astenia. ¿Sí? Pero vamos a eh, ponerle como enfermedad pero, crónica también. y además de eso podríamos sumarle a la astenia que el paciente refiere a alza térmica. Ya, ese es un problema que es más interesante. Si el paciente tiene alza térmica, ya, hablamos de una fiebre de cuánto tiempo de evolución. 2 De meses. más de 5 días. 2 meses, no, no. Ok, si tengo yo fiebre, ¿qué es lo que pienso primero? Generalmente el paciente con fiebre ya se toma medicamentos o ya va al médico. Entonces, posiblemente esta fiebre no era una fiebre de bajo grado, quizás se presentaba de forma intermitente. Aquí está de aclarar bien el patrón de la fiebre o si es una fiebre continua. Pero es raro que un paciente a los 2 meses venga porque tiene fiebre. ¿Sí me entienden? Me refiero, puede que sea una fiebre de bajo grado. Esa sería la sospecha sin indagar más, sin poder indagar más en la historia clínica, ¿no es cierto? Ahora, si es que yo tengo alza térmica, ¿cuáles son mis posibilidades de diagnóstico? ¿Qué podría ser? Hay tres clases de patologías que nos pueden dar fiebre. ¿Cuáles son? Infecciones, Obviamente, las inflamaciones, infecciones, ¿no es cierto? Y estamos hablando de infecciones crónicas. Como infección crónica, ¿qué enfermedades podría ser? ¿Qué infección? la sepsis, No, la sepsis no es crónica. septicemia. Tuberculosis. Tuberculosis. ¿No es cierto? Tuberculosis es probable como una causa de un proceso infeccioso. VIH también podría ser, ¿no es cierto? Como causa de fiebre, que sean prolongadas y que no tengamos nosotros un claro panorama. Aquí también tendríamos que ponerles a los hongos, ¿no? Las micosis profundas. Pero ya las micosis obviamente tienen un trasfondo de inmunodeficiencia y todo. Bueno. Ok, ¿qué otro problema aparte de las infecciones puede provocar alza térmica? Una inflamación. Ya las enfermedades inflamatorias o las enfermedades autoinmunes también pueden provocar, por ejemplo, lupus eritematoso y eso. Tenemos como para pensar en esto en este paciente.
No, ¿verdad? No es un paciente como para autoinmune, no tanto así, como que nos falta algo para poderle poner el nombre de autoinmune. Entonces, nos queda la siguiente opción. ¿Qué otra enfermedad puede producir fiebre? Otro grupo de enfermedad. Neoplasia. Neoplasia. Las neoplasias son otro grupo de enfermedades que seguro van a producirnos, ¿cómo es? Fiebre, ¿no es cierto? ¿Qué tengo yo aquí para sospechar neoplasia en este paciente? La pérdida de peso. La fiebre y la astenia. Bueno, la alza térmica y la astenia. Sí, pero algo más porque me ayude a pensar en que sí pueda tener una neoplasia este paciente. De la lista de problemas, ¿no? La hepato esplenomegalia. ¿Por qué? Digo, no es común hepatosplenomegalia, ¿no? En ese contexto, pues neoplasia entra aquí en esta situación. Pues miren, son tres grupos de enfermedades que debemos pensar en este paciente con un cuadro de 2 meses de evolución de fiebre. Y entonces, estoy de acuerdo, la historia clínica debía haber mostrado más datos, pero pues con lo que tengo hay que trabajar, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Cuál sería el plan de diagnóstico ya con esto, ¿no es cierto? Con estos problemas ya identificados, ¿qué es lo que vamos a pedir? Una biometría. Biometría. Biometría, ¿no es cierto? ¿Qué más le pedimos? Reticulocitos. Ajá. Importante porque estamos pensando en hemólisis, ¿no es cierto? En los reticulocitos. ¿Qué más? También prueba de función hepática. Estoy de acuerdo, tienes pleno hepatomegalia, Función renal también. ¿no? Estábamos sospechando, por ahí hablamos del problema renal, tenemos que pedir pruebas de función renal, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué es lo que se daña primero en el riñón antes de que se produzca elevación de uricatinina por la hipertensión arterial? ¿Cuál es la primera manifestación de enfermedad renal en los pacientes hipertensos? Edema. ¿No? Eso es como hasta después, Oliguria. El corazón. ¿no? Proteinuria. Necesitamos un examen de orina para ver la cantidad de proteínas en orina. ¿Están de acuerdo? Sí. Siempre, ¿no? Paciente hipertenso, paciente diabético, lo primero que tenemos que ver es el examen de orina, porque si hay proteínas, se está dañando el riñón. Así la urea y creatinina estén normales, ¿sí? Entonces, es muy importante, pacientes diabéticos, hipertensos, el examen de orina. ¿Algo más que podríamos pedirle en este caso? Si estoy pensando o tengo que descartar situaciones autoinmunes o de inflamación, ¿qué pruebas puedo pedir? El lisis tumoral. Vamos, PCR y BCG. exacto, PCR y la velocidad de segmentación globular, ¿cierto? BCG. Podríamos pedirle deshidrogenasa láctica si tengo sospecha de neoplasia. Sí, ¿qué significaba la elevación de la deshidrogenasa láctica? Que había destrucción de Muerte las... celular. ¿No es cierto? Entonces, podríamos pedirle deshidrogenasa láctica como marcador para ver si es que el paciente podría tener una neoplasia por ahí, ¿no? Nos orientaría más que nada. Yo creo que este sería nuestro plan de diagnóstico en el presente caso. Miren cómo lo hemos analizado de forma interesante. Fuimos con la anemia, astenia, pues terminamos con alza térmica para buscar estas enfermedades. Veamos los resultados de laboratorio en este caso. Ok, tenemos la biometría. Fíjense, leucocitos 73.500. Ok, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esto? 73.500 leucocitos. Leucocitosis Es una leucocitosis muy crónica. importante, ¿no es cierto?
Vamos a ver los neutrófilos. Dice neutrófilos, 83%. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están ¿Tienen alterados? neutrofilia? Neutrofilia, ¿no es cierto? No hay duda, ni siquiera hacer el cálculo. Ahora fíjense, los linfocitos, dice 4%. ¿Estarán bien o estarán mal? Disminuidos. ¿O estarán disminuidos? Tenemos que hacer el cálculo, ¿no es cierto? Si 100% son 73.500, del 4%, ¿cuánto será? Podemos hacer toda la regla de 3, o si prefieren ustedes, podemos hacer solamente multiplicando 4 por 735 y ya nos sale la respuesta, ¿no? Ya eliminando los dos ceros del número 100, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto le salió? 4 por 735. 2940. Ya, 2.940. Ahorita sabemos que son, ¿cuántos linfos? 2.940. 940. ¿Eso es normal o es anormal? Eso es normal. Normal. Está Son disminuido. normales, ¿no es cierto? Entonces los linfocitos son normales. Ahora echemos una mirada a los monocitos. ¿Qué opinan? ¿Están bien o están mal? Aumentados. ¿El 10% cuánto sería? Fácil, eso es rapidísimo de hacer. 7.350. 7.350. Definitivamente los monocitos están alterados. Una pregunta, o bueno, una conclusión. Nosotros tenemos en este caso una leucocitosis, pero ¿a expensas de qué? De la serie mieloide o linfoide. Mieloide. Serie mieloide, ¿no? Tenemos entonces una leucocitosis a expensas de la serie mieloide. Bueno, sigamos viendo. Serie roja. ¿Qué opinan del hemoglobina? Una anemia Disminuida. Anemia moderada, ¿no es cierto? ¿Es de qué tipo? O por un normocítica. normocito. Normocítica. Y es A regenerativa. regenerativo, ¿no es cierto? Ok, esto nos sugiere qué enfermedad. Anemia por enfermedad Anemia crónica. por enfermedad crónica, que bueno, eso lo estábamos escuchando desde antes, pero hay que ver. Y fíjense las plaquetas, ¿qué es lo que están? Tiene trombocitosis. Trombocitosis. Ya, ok, les cuento que la trombocitosis también tiene que ver con esto de la serie mieloide, ¿no? También es mieloide a fin de cuentas, ¿no es cierto? Pero sí hay una trombocitosis muy importante en este caso en particular. Ya, ok. Entonces, yo puedo resumir esto en una palabra. Síndrome bueno, en una frase. Síndrome mieloproliferativo. ¿Sí? Es un síndrome mieloproliferativo. Tiene esplenomegalia, hepatomegalia y tiene elevación de los leucos a expensas de la serie mieloide. ¿Sí? Entonces, hablamos de un síndrome mieloproliferativo en este caso. Vamos a seguir viendo qué más exámenes tenemos. Tenemos una glucosa de 98, urea 42, creatinina 0,8. ¿Qué opinan? ¿Normal o anormal? La creatinina está bien. Ya, ok. La urea también, normal. ¿Y la glucosa? Disminuida, digamos, diría. No, está bien, hasta 100 es normal, de 70 a 100. Estamos bien, ¿no es cierto? Ok. La deshidrogenasa láctica hasta 250, está en 238. ¿Qué opinan? Está normal, ¿no es cierto? Sí. No hay muerte celular, según, no hay muerte celular, ok. Pruebas hepáticas, bilirrubinas normales, TGO, TGP normales, hasta 40 el valor normal, con fosfatasa alcalina y proteínas normales, o sea, pruebas de función hepática están bien, tiempos de coagulación están también dentro de lo normal, no hay nada más. Ok, con esto, ¿qué examen de laboratorio más necesito? Porque hasta ahora lo que único que tengo de evidente es esto. Leucocitosis expensas de la serie mieloide. ¿Qué examen tengo que hacer? Una citoma. No.
Bueno, tengo una tomografía donde se ve el hígado y el vaso aumentados de tamaño, pero es homogéneo. No hay aquí masas, no hay nada que explique el incremento de tamaño del vaso y del hígado, ¿no? ¿Qué Doctor, examen? ¿podemos pedir un frotis de sangre Es, periférica? muy bien, hay que pedirle un frotis de sangre periférica para ver qué está pasando, ¿no es cierto? Y vamos ahí. En el frotis se encontró esto, miren, células, sobre todo neutros en gran cantidad, pero también existen otras células que difieren de la maduración. No son blastos, pero son células que tienen ya un cierto grado de maduración. La médula ósea no cambia la historia, seguimos viendo estas células en forma de C en gran cantidad. Están aumentadas de tamaño, o sea, aumentadas de número, perdón, no de tamaño, aumentadas de número. ¿Sí? Entonces esto sugiere una leucemia a todas luces. ¿Es una leucemia de qué tipo? ¿Mieloide o linfoide? Mieloide. ¿Ok? ¿Y será aguda o crónica? No tiene inmaduros. Crónica. Crónica. Exacto, crónica, ¿no es cierto? No tiene blastos para que nos digamos que es una leucemia aguda. Para yo decir el diagnóstico definitivo de leucemia mieloide crónica, necesito yo pedirle una prueba especial, la genética. ¿Cómo se llama esa prueba en genética que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que debemos buscar para confirmar la leucemia mieloide crónica? El cromosoma Filadelfia. Cromosoma Filadelfia, es decir, la translocación 922, como ustedes están viendo aquí, sería digamos, el caso, ¿no es cierto? Aquí está, translocación 922 en el 90% de las metafases reportadas, es decir, que tenemos un diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Con eso confirmamos el diagnóstico. Muy bien, vamos a seguir. ¿Preguntas quizá? Vamos a ver este caso. Sí, es un caso, yo creo que un poco más corto que el anterior. Es una mujer, en este caso, de 65 años, con antecedentes de diabetes mellitus, de 10 años, en tratamiento con camida más metformina, infecciones urinarias a repetición en el último episodio, en el último año ha tenido 3 episodios. Tiene un cuadro clínico de 15 días de evolución, caracterizado por disuria, poliacuria, tenesmo vesical. Hace 3 días alza térmica, diaforesis y malestar general, por lo que acude. ¿Sí? Al examen físico hay presión de 140/90, pulso de 108, frecuencia respiratoria de 26, temperatura de 38, peso 75 kilos, las mucosas subconjuntivas son pálidas, hay adenopatías cervicales bilaterales menores a 1 centímetro, móviles, no dolorosas, esplenomegalia de 2 centímetros por debajo del borde costal, puntos ureterales derechos positivos y puño percusión derecha es positiva. Muy bien. Este es el caso clínico. Entonces, la lista de problemas aquí son un montón, así que vamos a tratar más bien de empezar a hacer un poco rápido el análisis. ¿Cuál es el cuadro clínico que nos sugiere de primera instancia? ¿Cuál es el problema base por el que viene esta paciente? ¿Qué síndrome o problema? Tiene una infección puede ser vías urinarias, ya tiene a repetición, o sea, Sí, y este es un nuevo episodio, correcto. ese es, ajá, Ajá, ok. Estamos hablando de una infección de tracto urinario superior o inferior. superior. Superior. La puño-percusión y la fiebre nos orientan a que el problema sea una infección de tracto urinario superior. Ahora, si es cierto, ¿no es cierto? Es una mujer, es frecuente las infecciones, pero, y diabética además, pero el problema es que ya son muchas, hay 4 ya, serían 4 con esta, ¿no es cierto? 4 con esta, que esta vez que tiene nuevamente infección. Hay que considerar aquí, desde el punto de vista de la infección, que se trate de una reinfección, ¿sí? O una recolonización, o una nueva, nueva infección. Sí, más bien nueva infección. ¿Qué podríamos pensar en este caso? ¿Reinfección o nueva infección? Una recidiva, o sea, nueva infección. Nueva Pero infección. ¿Qué sí, dicen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? que en la reinfección
es otro germen y en la nueva infección es el mismo germen. O al revés. Al revés, sí. Y es que en la reinfección sería el El mismo mismo. germen y en la nueva serían los nuevos gérmenes, ¿no? Sí, la cuestión es que en la reinfección hablamos de un germen que se llama MDR. ¿Qué es esto de MDR? Multidrogo resistente. O sea, estamos hablando de una infección donde el germen ya no va a responder de la misma manera. En una nueva infección posiblemente yo le puedo dar tratamiento a la paciente y vamos a tener mejoría del cuadro clínico. ¿Está claro? Sí. Pero en cambio en una reinfección, no. ¿Cuál es más probable en esta paciente? ¿Una reinfección o una nueva infección? ¿Qué opinas? Una reinfección. Sí, una reinfección es más probable. Por tanto, esta paciente van a estar cultivos, antibiogramas y un tratamiento, no el típico tratamiento de infección urinaria, es decir, le voy a dar más medicamentos más fuertes para poder combatir la infección. No vamos a darle amoxicilina a esta paciente porque posiblemente no le hagan ni cosquillas, ¿no? Tendríamos que pensar posiblemente ya en antibióticos que tengan mayor cobertura, sobre todo para gérmenes resistentes. Usualmente los gérmenes que estamos viendo actualmente son los productores de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, utilizar, por ejemplo, ceftriaxona ya no nos sirve mucho en estos casos por las BLES que producen. Entonces, lo que necesitamos más bien en estos casos es utilizar otro tipo de drogas, tipo nitrofurantoína, y tratar de explorar incluso tratamientos ya más altos como piperacillinatazo, y dependiendo del cultivo, ¿no? El cultivo es el que va a guiar la terapéutica, ¿no es cierto? Pero inicialmente yo, si escojo un antibiótico, escojo algo que me cubra bien a los gérmenes sin que haya mucho, digamos, patrones de resistencia. Es lo que tenemos que buscar en estos productos en especial. Sí, entonces es, digamos, interesante hablar también de esta parte, ¿no? Porque es muy, muy importante, obviamente. En este caso, la sugerencia es siempre pensar que es un germen multidrogo resistente y hacer todos los exámenes que se necesitan para poder manejarlo adecuadamente. Ahora, ¿qué otro problema más aparte de infección urinaria identificamos en esta paciente? ¿Qué más hay? Las mucosas y conjuntivas pálidas. Ok, Adenopatía También tiene cervical. esplenomegalia. sí. En Más o esta menos. vez volvemos al síndrome anémico, ¿no es cierto? Si tiene síndrome anémico, ya lo dijimos hace rato. ¿Cuáles podrían ser las causales de anemia en esta paciente? ¿Por qué podría tener anemia? Hemólisis. Hemólisis, Hemólisis, tiene esplenomegalia, ¿no? Hay que buscar hemólisis. ¿Qué más hay que buscar? ¿Qué más podría ser? Enfermedad crónica por la diabetes. Ya, ¿no es cierto? Enfermedad renal crónica, de hecho, por la diabetes, ¿no es cierto? Que afecta el riñón. ¿Y qué más? Si tiene adenopatías, esplenomegalia, ¿qué más deberíamos pensar? Puede tener también hipertensión porque tiene 140/90. Ajá, de hecho tiene hipertensión. Este es un problema aparte, ¿no? Voy a ponerlo aquí, me parece muy importante. Ok, ella no tiene antecedentes, sus antecedentes dicen diabetes de infecciones urinarias, pero es una paciente que tiene múltiples infecciones. Si es que ahora tiene hipertensión, ¿cuál es la causa de esa hipertensión? ¿Por qué tiene ahora hipertensión? Diabetes mal controlada, tal vez. Ok, sí, pero la diabetes ¿a qué lleva para que la paciente sea hipertensa ahora? a daño del órgano. Nefropatía diabética. La nefropatía diabética. Una paciente con mal control de su diabetes puede ella desencadenar una nefropatía diabética y eso es la causa de la hipertensión arterial. Recordemos esto, que la hipertensión es interesante. La mayor parte de los casos de la hipertensión es idiopática, pero existe un 10% que pueden ser secundarias. Esas hipertensiones secundarias, la causa más común de hipertensión secundaria es la nefropatía o la enfermedad renal. Ya lo dijimos hace rato a propósito de anemia. Puede ser que tenga hemólisis o enfermedad renal que esté causando anemia, ¿no es cierto?
Entonces, aquí estamos viendo que es posiblemente pues, una diabética con hipertensión y eso también cae en lo mismo, o sea, nefropatía diabética, o sea, tenga enfermedad renal, causa de la diabetes, y eso explicaría la hipertensión en este caso. Ahora, volviendo a la anemia, ¿por qué esta paciente podría tener, sí, un síndrome anémico? Adicionalmente, o sea, aparte de la hemólisis en fase renal, ¿qué otro problema podría causarle en este caso, no? Neoplasia. Eso, neoplasia. Espatos, plenomegalia, adenopatías, ya nos hace alertar de que esta paciente tenga una neoplasia. ¿Por qué tiene adenopatías? No hay explicación para eso, a menos que sea una causa infiltrativa, y explicaría un poco, ¿no es cierto?, esto de las adenomegalias. Además, hepatos, plenomegalia. Pongámosle megalias para que solamente se entienda que son los crecimientos ganglionares, el hígado y el vaso, ¿no? Que están elevados. Las megalias que tiene la paciente no sugieren neoplasia. Con este cuadro, con esto que acabamos de analizar, pues tenemos que hacer nuestro plan de diagnóstico. Miren qué bien se organizó, que está súper bien este análisis, ¿sí? Y vamos a ver cuál es nuestro plan de diagnóstico. ¿Qué exámenes le vamos a pedir? Biometría con reticulocitos. Ajá. Prueba de función renal, Pruebas de función renal, correcto. ¿Qué más? marcadores tumorales, Ya, ¿cuál le pediría en especial? Uno le pediría yo. la deshidrogenasa La láctica. deshidrogenasa láctica. ¿Por qué? Por las adenopatías. Yo espero que estén elevadas, justamente por las adenopatías, con muestra celular. Pero otros marcadores quizá no. Deberíamos ver qué más le necesitaríamos pedir. Si es diabética, ¿qué hay que pedir? Glucosa, Ajá, la glucosa, hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Aunque la hemoglobina glicosilada en pacientes anémicos no es recomendable, ¿no? No se debe pedir en pacientes que tengan, digamos, anemia porque puede ser falso el valor. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más le pidiera? Prueba de función hepática. Sí, le pidiera para valoración pruebas de función hepática y quizá le pidiera un ultrasonido renal. ¿Por qué? Dos veces hemos revisado esto de la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Obviamente necesito un examen de orina y urocultivo, ¿no? Que eso se nos está quedando. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Entonces sería nuestro plan diagnóstico para este caso. Vamos a ver qué es lo que resultó de los exámenes de laboratorio. Aquí tenemos la biometría. En este caso tengo 45,000 leucocitos. ¿Qué opinan? Leucocitosis. Ya, ok. Vamos a ver el resto de células. ¿Cómo les parece a ustedes los neutrófilos del 13%? ¿Estarán normales o anormales? Tendríamos que multiplicar 13 por 450, ¿no es cierto? Para sacar el valor. 5.850. Ya, los neutrófilos son entonces de 5,850. ¿Es eso normal o es anormal? Normal. Correcto, es normal, ¿no es cierto? Entonces miren que dice 13%, pero son normales, no están alterados. Ahora vamos con los linfos, ¿qué opinan? 22%. Citosis. Eso es una linfocitosis a todos los, ni para qué hacer cálculo, ¿no es cierto? Hay una linfocitosis importante en esa paciente. Y veamos arriba los monocitos, dice 0,1%, o sea, no creo que valga la pena hacer cuenta. ¿Hay monocitosis? No, No, definitivamente no, ¿no es cierto? Entonces, esta leucocitosis que estamos viendo es a expensas de qué serie, mieloide o linfoide. 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 Ya, entonces, ¿cómo se llama el trastorno?
linfo proliferativo, ¿no es cierto? Son muchos linfos y bueno, las adenopatías y la esplenomegalia forman parte del síndrome linfoproliferativo. Vamos con la hemoglobina. ¿Qué les parece esa hemoglobina de aquí? 10.6. Una anemia moderada. No leve. Anemia leve, correcto. Volumen corpuscular de 102, que es Macrocítica. con reticulocitos de 1,2. Regenerativa. Regenerativo. Regenerativo. Y plaquetas de 135.000. ¿Qué opinan de las plaquetas? Que también están disminuidas. Ya, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí un trastorno linfoproliferativo. ¿No es cierto? Ya desde ahí necesitamos ¿qué examen tenemos que hacerle? Una citometría de flujo. Bueno, siempre el frotis primero, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver qué más hay. Le hicimos glucosa 196. ¿Qué opinan? Elevada. Alta. Uricreatinina en 62. Elevadas también. Elevadas, que vamos, lo esperábamos, ¿no es cierto? Hablamos de enfermedad renal crónica hace rato. Y deshidrogenasa láctica en 382, que el valor normal es 350, está elevada. ¿Por qué? Y muertes celulares. Ya no sé, otra vez tenemos que pensar que posiblemente nuestro paciente esté haciendo un trastorno linfoproliferativo. Nos aclara más esta parte, ¿no es cierto? Y aquí. Ok, vamos a ver qué más exámenes tenemos. Tenemos pruebas de función hepática, bilirubinas normales, TGP normales, proteínas normales, no hay alteración. Colesterol, triglicéridos, ¿qué opinan ustedes? Están elevados. Que están elevados, que es congruente con una diabetes descompensada, ¿no es cierto? Tenemos una diabetes descompensada igual en esta paciente y posiblemente esto aumenta más el riesgo cardiovascular. El examen de orina, pues que estaban faltando nutrientes positivos y proteínas de 125. Ok, hay proteinuria, que sabemos que esto tiene que ver con la falla renal. Sin embargo, como hay infección urinaria también, esto siempre queda un poco de duda. Lo recomendable es seguir viendo el examen de orina de que se da la infección. Luego que sea la infección porque posiblemente disminuya, ¿sí? Eso entre comillas. Listo, no sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿Está claro? Tenemos un examen más. Sí, un ultrasonido renal. Nos dice riñones pequeños con alteración de la relación córtico-medular. ¿Qué significa esto? ¿Qué problema significa? Porque están pequeños con alteración de la relación córtico-medular. ¿Alguna idea? Esto ya nos habla de falla renal crónica. Falla renal crónica. Riñones pequeños con alteración en relación córtico-medular. Nos habla de un fallo renal crónico, ¿ya? Que posiblemente es secundario a la diabetes, ¿no? Ya sabemos por qué está hipertensa, ¿sí? Ya sabemos por qué está elevada la urea y la creatinina, ¿no es cierto? Listo. Aquí tenemos una tomografía donde vemos las adenopatías, o sea, confirmamos la presencia de las adenopatías. Y bueno, en conclusión tenemos leucocitosis, linfocitosis, anemia macrocítica regenerativa, trombocitopenia leve, hiperglicemia, fracaso renal crónico en estadio 3. Sabemos por la fórmula de Crocop, calculamos y sacamos un clearance de creatinina de 44.27, que sería un estadio 3A, ¿no? Bueno, fíjense que 3A no tiene nada que ver con la anemia, ¿no? De hecho, la anemia debería ser normocítica si fuera el riñón. Esta anemia macrocítica es otra la explicación. Tiene una infección urinaria que ya lo sabíamos y adenopatías con esplenomegalia. Entonces, lo que hicimos fue hacerle un frotis de sangre periférica. Se observaron estos linfocitos atípicos, ¿sí? Casi todos eran linfocitos atípicos en el frotis, por tanto, ahí sí le hicimos citometría de flujo. Y la paciente nos marcó marcadores de linfocitos T, como es el CD5 y el CD19, como es de marcadores B, ¿no? Nos marcó en el 56.6%, nos marcó coexpresión, es decir, estos linfocitos tienen los dos marcadores, para células T y para células B.
Lo mismo estamos viendo acá, fíjense, CD5 y CD23 expresan en el 33.7% y además tenemos una disminución de CD20, fíjense, prácticamente no hay CD20, que es un marcador de linfocitos B, no existe. Esto es concordante con el diagnóstico y además hay restricción de cadenas ligeras lambda. 86.39% son cadenas lambda versus 10-14% que son kappa. Debería ser 50-50, ¿no? Hay restricción de cadenas. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cuál es el diagnóstico? Es una leucemia linfocítica crónica, ¿no? Es una leucemia linfocítica crónica. Ok, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, ninguna. Correcto. Entonces, espero que haya quedado más o menos la idea de cómo se hace el abordaje de estas enfermedades. Si no hay preguntas, muchachos, entonces dejamos hasta ahí. Que estén Doctor, yo